Hoy queremos avanzar en otro tema y estamos iniciando una serie de reflexiones en la palabra. Cómo asociar mi conversación o mi hablar al hablar de Dios. Y de eso queremos empezar esta noche y luego vamos a avanzar. Dios, te pedimos que nos ministres, que sea tu palabra revelándonos lo que vos querés hacer, lo que vos nos querés decir. Dios, te damos gracias, gracias porque vos sos siempre fiel. Gracias, Dios. Amén y amén. Amén. Es interesante, no sé si usted se acuerda cómo arranca el Evangelio según San Juan, ¿sí? Capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo. En otras versiones dice la palabra. Y el Verbo o la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y entendemos castellano, no sé si podemos desarrollar esa cuestión, qué es lo que Dios está revelándonos, pero tenemos que coincidir que Dios, lo distintivo de Dios, lo que lo caracteriza a Dios, es que nuestro Dios nos habla. Y cuando Él habla, ocurren cosas maravillosas. Y a nosotros, los seres humanos, nos compartió allá en el Edén eso que es característico de Dios, la capacidad de hablar. Porque en toda la creación de Dios, no sé cuántos millones de especies de seres vivos hay, solamente el hombre, el ser humano, tiene la capacidad de hablar, de expresar las ideas. Cuando digo el hombre en el sentido genérico, porque capaz que las mujeres logran hablar más que los hombres todavía. ¿Por qué? Porque a diferencia de la creación, dice en el libro de Génesis capítulo 1, que cuando creó al hombre, sopló de su espíritu, de su naturaleza divina en el ser humano. No así en el resto de la creación. Hay algunos ejemplos el loro, ¿no? Que puede reproducir palabras, puede cantar, pero no tiene ideas para expresar, solamente repite. Hay animales, y mucho que todavía no sabemos, que tienen la capacidad de comunicarse, pero no de expresarlo en palabras. Y vamos a descubrir que no solo el hablar es un medio de comunicarse, sino que es donde se manifiesta el poder creador de Dios, el poder transformador de Dios, y la salvación que viene de Dios es a través de las palabras. Y de ahí ocurre un fenómeno llamativo. Si de alguna manera, nos ponemos a pensar qué es lo que está ocurriendo, tratando de visualizarlo, es como que en la mente hay una idea, pero cuando esa idea se transforma en palabra, pasa por las cuerdas vocales y se transforma en palabra, en la boca de Dios, ocurren unas cosas maravillosas, tremendas. ¿Se acuerda usted? En el libro de Génesis capítulo 1, vamos a encontrar que toda la creación de Dios
todo nuestro planeta, toda la creación de Dios, todo lo que conocemos, vamos a encontrar que dice la Biblia, y dijo Dios. Y cuando Dios dijo, ocurrieron cosas que tendríamos que sentarnos un momento a reflexionar como para llegar a visualizar qué es lo que estaba ocurriendo. A veces, alguna vez le conté, viví una vez en unas vacaciones, siempre subí a la montaña para tener el devocional allí arriba y estaba muy lindo, un tiempo con la presencia de Dios y el paisaje estaba muy lindo y de pronto tengo como una revelación de Dios. Estaba viendo las montañas, estaba viendo el valle, el pasto verde y de pronto el Espíritu Santo me permitió percibir tenuemente, muy chiquitito, pero escuchar a Dios decir que se descubra la tierra seca, porque antes estaba todo cubierto de agua y de pronto podía oír el ruido que producían las montañas al emerger piedra contra piedra y podía ver el agua descurrirse. Y luego en un momento veía a Dios que estaba allí extendiendo la mano y decía, produzca la tierra hierba verde. Y era como que extendía la mano y se iba extendiendo una alfombra que Mario jamás va a poder poner. ¿Por qué? Porque Dios dijo. Y cuando Dios dice, ocurren cosas tremendas. Ese es nuestro Dios. Y es el poder de Dios se va a manifestar a través cuando Dios habla. Pero no solamente que es algo privativo de Dios, como que es un poder que Dios tiene y no lo comparte, sino cuando le va a decir a uno de sus siervos, podríamos ver muchos ejemplos, pero le va a dar allí una palabra y dice, hace tal cosa. Esa persona escucha esa palabra y hace lo que Dios dice y ocurre un milagro. Solamente a modo de ejemplo, Éxodo 14:16. Un pueblo, una nación entera, tal vez alrededor de 3 millones de personas. La abuela, el padre, el hijo, el nieto, el canario, el perro, todos estaban ahí. Y llegaron a un punto que estaban frente a un mar. Para que se entienda, si te acordás algo de geografía, el Mar Rojo es como una especie casi de un río muy ancho. Sí, porque no es un océano, es imposible de cruzar. Y por detrás vienen los egipcios armados hasta los dientes, queriendo llevarlos cautivos a Egipto. Y ahora Dios le dice a Moisés, fíjate lo que le dice. Y tú levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel lo crucen en seco. Quiere decir que no solo que Dios habla y hace, sino que le dice al siervo que haga algo y él hace y ocurre un milagro fantástico. Qué problema para los de Hollywood y los otros grupos de producción cinematográfica cuando quieren hacer la película de Moisés o con los 10 mandamientos y tienen que llegar al punto de que hay que dividir el mar o de esa masa de agua impresionante. Es un problema. Porque no hay forma de imaginarse cómo es que de pronto una pared de agua de un lado, una pared de agua por el otro lado y allí el fondo del mar seco y todo el pueblo pudo pasar. Quiere decir que cuando Dios habla y cuando Dios nos habla a nosotros, ocurren cosas tremendas. Y no solo el Padre, sino cuando Jesús habla. Ocurrían cosas imposibles de cuantificar. Vieron que cuando nosotros oramos, la oración está medio que proporcional a la necesidad.
Cuando usted va a dar gracias por los alimentos, ¿cómo ora? Tranquilo. Señor, gracias por los alimentos, bendice. Amén. ¿Por qué? Porque está la comida en la mesa. No hay ninguna angustia, no hay ninguna ansiedad. Ahora, si estás en medio del desierto, de la ruta a la noche y se te quedó el auto y estás pidiéndole a Dios, ¿vas a orar de la misma manera? ¿O le vas a imprimir otra emoción? Ya ahí la oración va a ser diferente. Y si encima hay relámpagos y se viene la tormenta y vos estás ahí en medio del campo. Ahora si tenías que estar frente a un muerto que de 4 días, que ya entró en estado de descomposición, ¿cómo sería la oración? Madre mía, ¿te imaginas? No, dice, no me imagino porque no oraría. Sin embargo, Jesús habla casi como nosotros hablamos frente a la mesa. Y le dice, Lázaro, ven. Y ese muerto ocurre ahí un milagro, una cosa imposible de entender. Cómo esas células que estaban muertas, esas neuronas que ya no tenían vida, todo recobra la capacidad del corazón, el pulmón, las neuronas, sigue siendo el mismo Lázaro que antes de morir. O sea, una cosa tremenda. ¿Por qué? Porque Jesús habló. Cierto que tengo que estar arriba. Jesús le va a hablar al viento en medio de una tormenta en el mar de Galilea. Estaban que se hundían, el agua entraba en el barco y Jesús se levanta y le dice al viento, quédate quieto. No sé cuándo vienen esas tormentas, viste que te agarra medio que un tetereí ahí, que no sé por qué te empezás a preocupar y salís al patio y le decís quieto al viento. Pero Jesús le dice al viento, quieto. Y al agua le dice, quédate quieta también. ¿Y qué pasó? Hay un poder. Hay una persona en el Evangelio que entendió, la tenía clarísima. Y no era de los discípulos, curiosamente, era un centurión romano. Él le va a decir en Mateo 8:8, una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane. Decía una palabra y ya está. Estaba consciente del poder que tiene Dios, que tiene Jesús, el Padre, el Hijo. Y ese poder también lo tiene el Espíritu Santo, lo intangible. A Dios vemos la creación. A Jesús lo vieron los contemporáneos de frente, estuvieron cerca de Él, pudieron tocarlo. Pero el Espíritu Santo es algo intangible. Sin embargo, cuando viene a nuestras vidas, nos da la capacidad de hablar un idioma que solo Dios entiende. Y empezamos a hablar en nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Se manifiesta a través de la palabra. Y ahora pensemos en nosotros. Traté de recorrer un poquito y luego vos podés seguir pensando y leyendo y descubriendo el poder que tiene Dios cada vez que habla. Pero fíjense que nosotros alcanzamos la salvación. Estábamos perdidos, lejos de Dios. Dice Pablo, muertos en nuestros delitos y pecados, y sin embargo, un día aceptamos a Jesús. Lo invitamos que venga a nuestra vida. ¿Y qué pasó? Nuestra vida fue transformada. Nos convertimos en hijos de Dios, ahora tenemos esperanza, aguardamos una gloria tremenda, tenemos a Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque hablamos, lo invitamos a Dios.
¿No es así? Y muchas personas, cuando uno le pregunta, el día que vos aceptaste a Cristo, ¿entendiste? No, yo no entendí nada. Yo dije lo que me dijeron que tenía que decir, y en ese acto de fe, de proclamar la palabra, abriste la puerta de que Dios se manifieste en tu vida. Y ahora sos un hijo de Dios. Estás ahí. Y ahora tenés esperanza. Y ahora estás esperando una gloria maravillosa. Y ahora nunca más andás solo por la vida, porque Dios está con nosotros. Porque dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque yo no sé si usted se dio cuenta, cuántas veces le pasó, no sé, pero ¿alguna vez probaste de orar con el pensamiento? Así con la boca cerradita. Viste, a veces estás en un lugar donde la situación es media incómoda. Estás ahí, no sé, frente a un enfermo, y ahí están todos los familiares que te están mirando y te miran mal porque ahora sos evangelio, qué sé yo, y vos tenés ganas de orar para que se sane, pero como te da medio, qué sé yo, no sé qué, y si no se sana, entonces por las dudas, orás con la boca cerrada. Y con la mente estás diciendo, ¿y qué pasa? Nada. ¿Por qué? Porque dice la palabra que si quiero que ocurra algo, tengo que hablar. Tengo que sobre los enfermos poner las manos, van a orar y se van a sanar. No porque practicamos un tipo de medicina, sino porque al hablar liberamos el poder de Dios que está en nosotros. ¿Cómo resolvemos el tema del pecado? Que nadie lo puede resolver. Somos nosotros, dice la Biblia, que si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Dios nos perdona. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo? Cuando yo le confieso mi pecado. No, yo me arrepiento mentalmente. No es así. No es así. Hablando, expresando. Más o menos traté de pintar un cuadro donde podamos percibir eso que Dios puso en los seres humanos, la capacidad de hablar. Y lo que ocurre cuando hablamos lo que Dios nos dice que hablemos. Es tremendo. Porque no solo con nosotros, sino que a través nuestro también. Podemos ser de bendición a otras personas. Cuando le hablamos de Cristo a una persona, le predicamos. A veces nos desesperamos, decimos, queremos decirle las cosas de tal manera y le decimos ahí y Dios se encarga. Esa persona escucha la palabra, escucha tu testimonio, acepta a Cristo y cambia su vida. Por lo que vos le dijiste, casi siempre, no sé si a vos te pasa, pero muchas veces que le predicaste a alguien, después que te quedaste solo, tendría que haberle dicho, pero me equivoqué ahí, metí la pata allá. Pero vos habla, no te preocupes, Dios te va a usar. No importa que pienses que sos un tronco, fíjate que algunas veces hasta a mí me usa. ¿Por qué? Porque Dios puso esa capacidad de bendecir a otros. Oras por el enfermo, se sana. Cuando hay una persona que tiene un espíritu demoníaco dentro, ese es un problema que no hay receta, no hay médico, no hay terapia que lo resuelva.
Lo único que puede hacer, lo pueden, no sé, dopar, llenarlo de pastilla como para que quede ahí medio groggy, pero no hay forma de resolver, no hay ningún tratamiento para eso. Los únicos que tenemos la capacidad de liberar a las personas oprimidas del diablo somos aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, hemos creído en su palabra y le decimos al demonio en el nombre de Jesús, te va fuera, y él se va y la persona queda libre. ¿Cómo se lo liberamos? Por la palabra. Así de sencillo. Cuando le enseñamos los pasos cristianos en el discipulado, cuando le damos un consejo a una persona, hay veces que ni siquiera sabemos lo que Dios está haciendo hasta que después a la vuelta de la vida, en un momento, alguien te dice, mira, cuando aquella vez vos me dijiste eso, ahí me cambió la visión y vos ni te acordás lo que le dijiste. Pero el Espíritu Santo te usó y esa vida fue transformada por eso que vos le dijiste. Necesitamos asociar nuestras palabras a la palabra de Dios. Porque para entender esto que te estoy diciendo, también vamos a descubrir que así como es poderosa para hacer lo bueno, también es peligrosa. Pero no para meterte miedo ni para asustarte, sino para que puedas visualizar el poder de las palabras cuando hablamos. Fíjense que la Biblia dice que Dios nos va a perdonar de todos nuestros pecados. Ahora, ¿cuál sería un pecado que Dios no va a perdonar? Ajá. Uno pensaría, y bueno, qué sé yo, que alguien mate a un niño, o que, no sé, algo así. No sé, ¿a quién mandaríamos al infierno? Pero la Biblia dice que el pecado que Dios no perdona es algo que tiene que ver no con las acciones, sino con la palabra. No me voy a detener en eso porque en otra vez vamos a tratar de explicar eso más en detalle, pero no te vayas con temor. Porque cuando digo hablar de la blasfemia, algunos ya están pensando, ¿será que blasfemé contra él? No, quédate tranquilo. Si amás a Dios, lo respetás a Dios, no hay forma de que lo blasfemes. Sigue, va a decir la Biblia otro pasaje que es difícil de entender también, otro día lo vamos a explicar, pero dice cuando lo que yo hago a mi hermano, en Mateo 5:22 va a decir, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio, pero cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Quiere decir que lo que yo hablo en el sentido negativo tiene consecuencias. Puede acarrearme problemas. En la lista de Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, ahí aparecen no sé, los adúlteros y los pecadores y los asesinos y entre esa lista aparece y los mentirosos. Pero solamente quería mencionar esto para que descubramos que el hablar es algo importante para bendecirnos y peligroso si lo usamos mal, como para descubrir el poder que tienen las palabras. Porque la idea es de aquí en más, en unas semanas, vamos a avanzar porque queremos aprender a hablar el idioma del reino de Dios. Vamos a descubrir cómo nuestras palabras influyen en nuestra relación con Dios. De qué manera con mis palabras puedo bendecir o no tanto a mis prójimos, a mis próximos.
y cómo con mis palabras enriquezco o empobrezco mi vida. Porque necesitamos aprender a hablar el idioma del reino de Dios. Todos aprendimos a hablar en casa o donde nos criamos. A eso se le llama normalmente lengua madre, que ese idioma no lo estudiamos, no lo aprendimos, lo absorbimos. Nos tuvieron que enseñarnos, nos tuvieron que enseñar a peinarnos, nos tuvieron que enseñar a atarnos los zapatos, hubo un montón de cosas que nos tuvieron que enseñar, pero hablar no. A veces en algunas familias hay una cuestión de a ver si el bebé qué dice primero. Entonces la mamá, ¿qué va a hacer? Cuando está sola con el bebé va a estar ahí, a ver, decí conmigo, mamá. ¿Para qué? Para tener la primicia. Y después viene del trabajo el marido y ¿qué le dice? Decí, papá. A ver quién gana. Pero después de eso ya no hace falta enseñarle nada porque lo va absorbiendo. Y cuando crecemos, absorbemos el idioma de la sociedad donde nos movemos. Y hablamos el idioma, no solamente el lenguaje, sino el mismo idioma. Pero en la vida a veces se nos da, si fuiste a la escuela secundaria, o si hiciste un curso, o si estuviste en otro país, de aprender otro idioma. Que ya no es la lengua madre, es un idioma aprendido. Si tenés allí en tu familia alguno que vino de Europa, allí en la oleada de los inmigrantes, hay algunos de ellos que nunca terminaron de aprender el idioma. Mi abuela era una de esas. La gringa no había forma, lo macheteaba el castellano. Siempre había que adivinar más o menos lo que quería decir. Vivió 70 años en la Argentina, pero no hubo caso. De la lengua madre podía hablar siempre, pero el aprendido les salía más duro. No sé, a lo mejor conociste a algún extranjero que vino y lo escuchás hablando así tipo indio, como en las películas. Y cuando vas a otro país y crees que sabes el idioma y hablas convencido que te entienden hasta que le ves la cara y ahí te das cuenta que vos estás hablando como lo que hablan los que vienen acá. Ahora, cuando vos aprendiste un idioma, la lengua madre no te la olvidas nunca. Eso con lo que naciste, con lo que te criaste. Pero después cuando aprendes un idioma, ese idioma hay que practicarlo. Porque si no se olvida. No sé, ¿estudiaste inglés, francés con Lali? En la escuela secundaria. Y decís, no, yo sé bastante, hasta que prendés la televisión y sintonizás un canal de ese país y te das cuenta que no entendés un pomo. Vos que creías que tenías un 10 en inglés, prendés un canal que hablan en inglés y vos te quedás, Viste, con el portugués uno cree que más o menos la va piloteando. Por lo menos entre los argentinos creemos que hablamos portugués. Hasta que vas a Brasil y prendes la televisión. Y dijo buenas noches. Y después de ahí no entendés nada más. ¿Por qué? Porque el idioma que aprendés hay que practicarlo. Si queremos vivir en el reino de Dios, necesitamos aprender el idioma del reino de Dios. Y necesitamos practicar ese idioma para que no se nos pierda.
Cuando hablas de otro idioma, no sé cómo es ahora, pero antes, cuando yo era chico, con mis padres hablábamos en casa en otro idioma. Lo primero que me preguntaban los amigos es cómo se dicen, ¿qué cosa? Las groserías. Y como mis padres eran creyentes y vivíamos en una colonia de creyentes, yo no sabía. Qué importante es que podamos manejar, no el idioma de acá abajo, sino el idioma del reino, para que nuestra vida, nuestra familia, nuestro ministerio, las personas con las que nos rodeamos, puedan ser bendecidas. Y por sobre todas las cosas, para que tu vida sea enriquecida. Nos ponemos de pie. Todo empieza el día que aceptamos a Cristo, que hacemos una oración, le decimos a Jesús que entre a nuestra vida y le pedimos perdón. Si entendés que tenés que hacer eso esta noche, nunca antes aceptaste a Jesús, o tal vez te apartaste y tenés que volver a encontrarte con Jesús. Empezá por ahí. Pedile perdón a Dios. Pedile que Él entre a tu vida, que haga cosas nuevas. A lo mejor no sabes decir, pero ¿cómo se lo digo? Yo puedo ayudarte. Vamos a hacer juntos una oración. Y vos la vas a hacer, vas a orar conmigo, vas a repetir, yo voy a orar pausado para que puedas repetir. Y Dios que está al lado tuyo te va a escuchar. Digámosle algo así. Querido Dios, voy a creer que me estás escuchando. Así que con todo mi corazón, te ruego que entres a mi vida. Quiero conocerte, Señor. Quiero que me conozcas. Me doy cuenta que hay cosas que hice mal, así que te pido que perdones todos mis pecados. Dame una vida nueva para vivirla con vos. Quiero que seas mi Dios. Quiero que seas mi dueño. Quiero conocerte, Señor. Gracias. Gracias, Dios, que me estás escuchando. Gracias, Padre. Amén y amén. Y si hiciste esta oración, yo te aseguro que Dios te escuchó. Lo único que vas a necesitar es fe de creerle a Dios. ¿Saben lo que necesitamos de ahora en más? Es fe. ¿Le invitaste a Jesús que venga a tu vida? Sí. ¿Le pediste perdón? ¿Dios te escuchó? Tenés que creer que sí. Pero nuestra mente nos juega malas pasadas, va a empezar a venir ahí ideas, será, no sé, no era como yo me imaginé. Algo va a pasar que va a querer robarte lo que Dios hizo esta noche con vos. Entonces ahí es donde necesitas poner en acción la fe, decir, no, yo le creo a Dios. Todos los que estamos acá, un día hicimos lo que vos estás haciendo ahora. Y te digo, nuestra vida cambió, nuestra historia cambió. Por eso yo te aseguro que Dios va a transformarte, pero tenés que creer.
Así que ahora quiero orar para que Dios te dé esa cuota de fe para pelearla contra las dudas, contra el temor, y puedas descubrir lo que Dios quiere hacer con vos. No necesitas repetir conmigo, déjenme que yo ore por ustedes. ¿Les parece bien? Padre, quiero pedirte en esta noche que tu bendición esté sobre tu hijo. Ahora, Dios, ministra. Llénalo de fe, Dios. Quebrá todo temor, toda incredulidad. Señor, queremos ser libres de toda atadura. Queremos creerte con todo nuestro corazón, porque queremos conocer, queremos recibir de tu presencia, queremos descubrir esa vida que vos tenés para nosotros. Yo te ruego, Señor, que la unción tuya esté ahora sobre estos hijos tuyos. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios. Llena sus vidas. Bendigo su vida, su casa, su familia, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias porque vos sos fiel. Vos nunca, Señor, te retractás de tus promesas. Lo que vos prometiste lo vas a hacer, y lo vas a hacer en tus hijos. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén.